Lecturas de la segunda semana de Cuaresma, martes 27 de febrero de 2024. Dios nos invita a escuchar su palabra y obedecer. Jesús nos llama al servicio con los demás. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, versículos 16 al 20. Escuchen la palabra de Yahvé, dirigentes de Sodoma. Presten oídos a la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Otorguen sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano, protejan a la viuda. Vengan pues y disputemos, dice Yahvé. Aunque sus pecados sean como la púrpura, quedarán blancos como la nieve. Y si son rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Si ustedes me quieren escuchar, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes se niegan y se rebelan, será la espada la que los devore, lo ha dicho Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre ante mí, pero no tomaré un novillo de tu casa, ni los machos cabríos de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre mi alianza en tu boca? Tú, que detestas la disciplina, y a tus espaldas echas mis palabras. ¿Esto haces, y yo voy a callarme? ¿Piensas que soy como tú? Yo te acuso, y te lo echo en cara. Confesar el pecado es sacrificio que me honra. Al que camina rectamente, le enseñaré la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquellos días, Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Pongan atención y hagan todo cuanto ellos les digan, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas muy pesadas sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Todas sus obras las hacen para ser vistos por la gente. Ensanchan las filacterias y agrandan los bordes de sus mantos. Les encanta ocupar los lugares de honor en los banquetes y los primeros lugares en las sinagogas, que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. A ustedes, por el contrario, que no los llamen maestros, porque uno solo es el maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie llamen Padre de ustedes sobre la tierra, porque uno solo es el Padre, el del cielo. Que nadie los llame líderes, porque el líder de ustedes es solamente uno, Cristo. Así pues, que el más grande de entre ustedes sea el servidor, porque el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo
será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La primera parte del libro de Isaías, que va del capítulo 1 al 12, es una colección de oráculos pronunciados en épocas distintas. Estos 12 capítulos reflejan las ideas teológicas fundamentales de Isaías, la fe en Yahvé Sebaot como el poderoso Rey Celeste, la ciudad de Jerusalén como morada fiel donde vive Yahvé, y el descendiente de David como Rey justo y como representante del Señor en la tierra. El nombre Isaías significa salvación de Yahvé. El profeta era casado con una profetisa, con la que tuvo 2 hijos. Los versículos 10 al 20 se remontan probablemente al reinado de Jotán, del año 740 al año 736 a.C. El novilunio es una fiesta religiosa celebrada al inicio del mes lunar. Lo podemos leer en Levíticos capítulo 23, versículos 23 al 25. A pesar de la prohibición de transacciones comerciales, las santas asambleas, como la fiesta de la luna nueva y el día del sábado, se volvieron medios de explotación de los dirigentes corruptos. Ellos están con las manos llenas de sangre por la práctica de la injusticia, y no respetan ni al huérfano ni a la viuda, personas que estaban protegidas en la tradición israelita. El Salmo 49, entre paréntesis, es la oración de espiritualidad profética. La liturgia penitencial de este salmo se completa con el Salmo 51, o Miserere. Desde el santuario de Sión, Dios convoca a todas las fuerzas celestiales para someter a su pueblo a un juicio en el cual el propio Dios tomará la palabra para cuestionar su conducta. ¿Quién está quebrantando la alianza? No es suficiente que el culto sea bien realizado. Debe traducirse en acciones concretas, según la palabra de Dios. El culto existe para que los celebrantes renueven el compromiso de la alianza. De nada vale alabar con los labios y en la práctica rechazar los mandamientos de Dios. Aún en presencia de una liturgia exuberante, Dios no se callará ante las injusticias y la opresión practicadas por el pueblo. En su crítica a los fariseos y doctores de la ley, Jesús censura lo que puede hallarse en cualquier organización religiosa: la arrogancia de los que piensan ser más que los otros, porque tienen supuestamente el conocimiento de Dios y de su palabra. La comunidad comprometida con el reino y su justicia no puede tolerar dominaciones. Todos son hermanos, discípulos del mismo Maestro. Empieza así el quinto discurso del Evangelio de Mateo. Esta vez estamos a pocos días de la partida de Jesús, y Él se fija en la trayectoria que su iglesia tendrá que recorrer a lo largo de la historia. Nos señala 2 acontecimientos. El primero no tardará en producirse. La iglesia apenas nacida se enfrentará con las fuerzas vivas del pueblo judío, especialmente con los fariseos. Entonces deberá tomar su propio camino, apartando su destino del de la comunidad judía. El segundo pondrá fin a la historia, el juicio de Dios. Jesús no era de la tribu de Leví, de la que salían los sacerdotes y los encargados del culto.
Tampoco pertenecía a una institución religiosa como la de los fariseos. Estaba de parte del pueblo y miraba cómo actuaban los jefes y la gente culta. Jesús critica a los fariseos. Sería más exacto decir que señala con anticipación a los responsables de su iglesia los defectos en los que deben caer, porque los defectos de los fariseos son comunes entre las autoridades religiosas de todos los tiempos. Los maestros de la ley y los fariseos ocupan el puesto de Moisés. El Evangelio dice en forma más precisa: se sentaron en la cátedra de Moisés, o sea, que enseñan en su nombre. Esta fórmula es algo irónica, pues da a entender que los maestros de la ley no recibieron de Dios directamente esta autoridad, sino que se la tomaron. Mateo, al recordar esta frase de Jesús, quiere mantener en la iglesia una igualdad fundamental. La comunidad es la que goza de la presencia del Espíritu Santo, y los responsables o doctores no tendrían autoridad si no estuvieran profundamente arraigados en esta vivencia fraternal. La mala conducta de los responsables no desacredita la palabra de Dios que ellos enseñan. Tampoco desvirtúa el principio de autoridad. Eso sí, que desacredita su pretensión de ser superior a los demás. Señor, gracias por mi Iglesia Católica, por los sacerdotes, los obispos. Gracias por el Papa. Gracias por todos los servidores, por las religiosas y su entrega al servicio. Que aprendamos de ellos lo mejor, que imitemos de ti, tu palabra, tu ejemplo. Señor, danos un corazón abierto a todas tus enseñanzas, para ser con él un buen ejemplo para los demás. Que deje a un lado mi arrogancia y mi prepotencia, y a imagen de ti hable, actúe y piense con sencillez y misericordia. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.